Buenos días, mi nombre es Bexabe Osal, pertenezco a SAIA. En esta mañana les voy a hablar sobre la filiación. Como primer punto tenemos su concepto, importancia, principios que la rigen y sus efectos. Con respecto al concepto, los doctrinarios tienen varios conceptos, pero los más importantes son estos. Primero, que la filiación es aquella relación parental consanguínea entre ascendiente y descendiente. Y en términos del derecho, es aquel nexo o relación que existe entre su hijo con su madre y su padre. Es decir, aquel vínculo parental consanguíneo de primer grado en línea recta. Luego tenemos la importancia. ¿Por qué es importante la filiación? En el derecho de familia constituye uno de los dos pilares fundamentales. El primer pilar es la familia y el segundo es la filiación. Sabemos que la familia es aquella forma organizada de las personas, ¿verdad? De aquel grupo. Y en filiación es aquella forma como está estructurada el grupo familiar. De la filiación deriva el parentesco consanguíneo, la patria potestad, los derechos y los deberes alimenticios y, por último, el apellido. Con respecto a este último, tiene una relación, como deriva de la filiación, tiene una relación muy importante. En la reforma del Código Civil venezolano de 1982 aparece el artículo 235, donde la persona debe llevar, aquel niño debe llevar el apellido, el primer apellido, tanto de la madre como del padre. Luego, en artículo 238 nos dice que si la madre, si el progenitor, en este caso, su nacimiento, cuando el niño nace, es soltero, su progenitor, entonces, este llevará sus dos apellidos. Y en caso tal de que esta madre, vamos a ejemplificar, que esta madre no haya sido reconocida por su padre, entonces se duplicará el apellido. Vamos a poner un ejemplo muy claro. En este caso, mi hijo, al ser yo reconocida, firmará Joan Alexander Osal Torres. Si yo no fuese sido reconocida, entonces mi hijo tendría como apellido Joan Alexander Osal. Okay. Luego tenemos los principios que rigen la filiación. En estos principios tenemos tres. Toda filiación debe ser legalmente probada. ¿Qué significa esto? Que jurídicamente la filiación tiene que demostrarse como tal. Como segundo principio tenemos los efectos de la filiación. Son independientemente del medio que se use para probarlo. Cualquier que haya sido el medio jurídico para su demostración siempre producirá el mismo efecto. Por otra parte, el tercer principio dice que los efectos de la filiación son independientemente
del tiempo en que fue probada. ¿Qué quiere decir esto? Que en tanto en el presente como en el futuro tendrán los mismos efectos. Luego la siguiente lámina tenemos cuáles son los efectos. Se dice que son 3 efectos. En el caso del derecho de familia, tenemos lo que es la filiación como tal que origina la patria potestad. Luego tenemos que la filiación determina cuál es el apellido de aquella persona. Y por último, en la parte hereditaria, el derecho que tiene aquella persona legalmente. Luego, en las clases de filiación, podemos decir que existen 2 clases de filiación. Filiación matrimonial y extramatrimonial. La filiación matrimonial es aquel vínculo jurídico en el cual el hijo tiene aquella relación con el padre o la madre, o ese vínculo, pero en una unión que llamaríamos una unión de derecho, en el matrimonio en sí. Existe también la filiación extramatrimonial, es aquel vínculo jurídico que se da de aquella relación, de aquella conexión que hay entre hijo, madre y padre, pero en este caso, tanto en el momento de la concepción como en el momento del nacimiento, no hay ese matrimonio como tal. Luego tenemos la filiación materna y paterna. La filiación materna y paterna es de igual manera importante, porque la filiación materna es aquella que nace directamente de la madre y que es más fácil comprobar, porque desde el mismo momento que está concebido ese niño o esa niña y luego se da el nacimiento, en ese momento hay esa demostración de maternidad. En el caso de paternidad es más difícil probarlo. De hecho, en los estudios realizados se encuentra que es como una forma más misteriosa, hay que cumplir con una serie de pruebas. De hecho, nuestro Código Civil, en su articulado, existe una cuenta, ¿verdad?, que se debe sacar desde el momento de la concepción al nacimiento para posiblemente determinar esa paternidad, aunque hay otras maneras como probarlo y como pedir que se demuestre exactamente que este niño o niña es un hijo del padre. Por último, y no menos importante, tenemos la diferencia entre prueba de maternidad y prueba de paternidad. La filiación de maternidad es sencilla, puesto que la maternidad resulta del parto y susceptible de prueba de derecho. Ahora, la prueba de paternidad, en cambio, presenta una problemática diferente, que al igual que el parto es un hecho biológico, pero que a diferencia de él no es notable, susceptible su prueba directa. Y como lo dije
el otro punto, se dice que la forma de mostrar la paternidad es un tanto misteriosa, aunque existen los medios legales como esa filiación puede demostrarse. Muchas gracias por su atención. Eso es todo.